Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa número 458 del Derecho y al Revés. Estamos grabando esta primera parte en un hermoso 8 de julio, previo al día del aniversario de la Independencia, que por respeto no quisimos grabarlo el 9 de julio, nos pareció más correcto hacerlo un día antes. Y todavía arrastrando, bueno, las emociones de ayer de las que vamos a conversar, estos fenómenos que nos genera el fútbol. Tenemos una entrevista muy, muy interesante en la segunda parte, ya la van a ver. Mercedes nos va a contar también de qué se trata, porque es una de las expertas de la Argentina en esta temática de la demografía, las personas mayores, en este caso también las de más de 100 años. Así que bueno, las saludo. Marta Ollanarte, Mercedes Jones, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Sí, anticipaste que esto lo estamos grabando el día previo a el 9 de julio, fecha importante si las hay para nuestro país, y un día posterior a el partido de ayer, momento importante del Mundial, si los hay, ¿no? Así que, bueno, Sí, tenemos. de la inauguración de un nuevo nombre para la selección, ¿no? La infartoneta. Fortanet. Sí, o sea, se unen dos celebraciones, ¿no? La celebración patria y en todo caso esta cuestión de la identidad patriótica, cómo se juega y dónde se juega. Sí, vos sabés que la identidad, por un lado, yo creo que sí, que tiene contenido patriótico, pero y de comunidad sobre todo, ¿no? A mí una de las cosas que me causaron mucho más impacto ayer fueron las reacciones de nietos de 10 años, digamos, ¿no? De esa edad. Más grandes ya eran como distintas. Pero, por ejemplo, estos chicos se acostumbraron a que lo único que vieron de competencias de este nivel futbolístico fueron victorias. Entonces, de pronto, ante la posibilidad concreta de una Argentina que, bueno, 2-0 abajo a pocos minutos del final, lloraban con una tristeza muy profunda. Es decir, no aceptaban la idea de que este es un juego donde, bueno, compiten 48 equipos y va a ganar uno. Es así Sí, el sí, juego. coincido, yo también lo vi con dos de mis nietos de 16 y 13 años y me llamó la atención el excesivo fanatismo, que en determinado momento uno dice, bueno, ojalá lleven ese fanatismo a las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la construcción de algo mejor para todos. Y bueno, cuando Argentina iba perdiendo 2-0 y ya la infartoneta era total, uno de mis nietos se puso muy mal y bueno, sabemos que faltaban 10 minutos para terminar el partido, 13 minutos. Y yo le dije en ese momento, mira, en la vida siempre hay tiempo. Y como si los jugadores me hubieran escuchado, vinieron los goles sucesivos y después entonces cuando me despedí de ellos les dije, vieron chicos, en la vida siempre hay tiempo, nunca hay que desesperar y siempre hay que saber que se puede reaccionar con energía, con voluntad y con trabajo. Ahora, Marta, en términos muy futboleros, te tiene que quedar claro en qué momento lo dijiste y en el próximo partido, que por supuesto lo tenés que ver en el mismo lugar y con los mismos, tenés que decir lo mismo cuando falte ese mismo tiempo. No, yo decía, si pierde este partido Argentina, por favor, que no. Primero, porque no quería que perdiera, pero después, mis nietos no me van a invitar nunca más. Claro, ¿viste? Porque esta cuestión de que si cambiaste algo sos mufa y entonces hay que buscar la causa de, en todo caso del haber perdido, ¿no? ¿No? Cuando ganas no te haces esas reflexiones de quién es Bueno, mufa y pero quién no. estamos contentos. Bueno, cuando volvía de la casa de mis nietos, escuché por radio
a el presidente Milei, no sé si ustedes lo escucharon, eh, ¿no? puteaba, contento, pero puteaba. También decía, bueno, cosas esperables en él, pero cuando decimos un presidente tiene que ser un poquito más moderado, ¿no? Y además puteadas innecesarias, cuando todo era alegría, felicidad, ¿no? ¿Sabes qué, Marta? Yo diría, no un poquito. Tiene que ser moderado, tiene que ser equilibrado. Yo creo que el contraejemplo extraordinario es el técnico de la selección. Cuando Mm, vos ves a un tipo que después de haber ganado todo, dice, esto es un partido de fútbol, si ganábamos, ganábamos, si perdíamos, perdíamos. Ahora, después de eso, dejamos todo hasta el último minuto para ganar. Y yo Sí, les sí, tenía fe porque tienen ese compromiso y tienen ese espíritu de equipo. Es decir, un poco no solo Milei, todos los dirigentes políticos argentinos vienen a ser como la opuesta del espíritu de equipo. tal cual, tal cual. Bueno, y también conviene hacer una especie de comparación, de ser posible, en relación al fútbol y la utilización del fútbol por el poder, hacer una comparación con Estados Unidos, ¿no? Lo que Sí, hizo sí. Trump, pedir al presidente de la FIFA que le levantaran una sanción a un jugador y además diciendo, yo ni sé lo que es una tarjeta roja. Y hay un artículo muy interesante hoy que estuvimos conversando hace un ratito en uno de los diarios, dice, ¿quién le saca la tarjeta roja a Milei? ¿No? Y entonces dicen ahí también, bueno, la Corte Suprema podría sacarle la tarjeta roja, pero sabemos que está, a pesar de la fuerte institucionalidad de Estados Unidos, hay cosas ahí que son para conversar. Y lo que sí decía este artículo, que vamos a ver qué pasa en las elecciones de medio término, que son en noviembre de Ujú. este año, porque la popularidad de Trump está bajando mucho. Vamos a ver qué pasa con Argentina y el tema de la popularidad, si este entusiasmo por el mundial también es utilizado por el gobierno para hacerse como autor de los triunfos. Eh, Eh, bueno, veremos. Muchos lo intentaron. A mí me da a mí me da la sensación de que esto es una historia muy antigua. Cito una noticia de hace casi 100 años, ¿no? 90 y tantos. En el año 1934 se hizo el segundo campeonato mundial de fútbol en Italia y el señor Mussolini, es decir, el dictador fascista de Italia ya en aquel momento, manipuló de tal manera el mundial que fue comparado con lo de Trump. Yo diría que Trump prácticamente no hizo nada en relación, puso los árbitros él, los invitaba a comer antes de los partidos, hubo algunos arbitrajes muy escandalosos, un partido histórico con España robado de una manera miserable. Bueno, gracias a eso Italia salió campeón y esto nos remonta de alguna manera, si se quiere, al pan y circo de los romanos, ¿no? Es decir, el deporte, el juego, las emociones siempre fueron una herramienta política. Lo que pasa es que lo de Trump, como vos dijiste bien, Marta, viene en un momento en que estas cosas deberían llamarle más la atención a la sociedad, como también muchas cosas de Milei y de otros líderes deberían llamarle más la atención. Hemos naturalizado barbaridades. Dale, Mercedes, dale vos. Y lo que digo es que siempre fue un mecanismo, si vos te remontaste a Mussolini, uno se puede remontar al medioevo, donde o los caballeros iban a guerrear o si llegaban a los castillos para que no se mataran entre sí, empezaron estos juegos, estas lides Tal deportivas. cual. O sea, siempre en la sociedad el deporte canaliza energías. Lo curioso en nuestro caso y lamentable es que esas energías se canalizaron y en todo caso hubo un espacio público para la celebración que terminó en violencia, porque en definitiva también, ¿no? Los canales que tiene la comunidad
para los surcos, ¿no? Los senderos para desviar o no la energía, eh, de alguna manera se aprovechan. Nosotros decíamos, ¿cuántos millones de personas hubo en el otro mundial festejando y no hubo un solo accidente? Así es. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, hay muchas explicaciones, algunas sociológicas, otras no tanto, pero en definitiva lo cierto es que hay grupos que tienen lo que se llama un accionar delictivo oportunista, que es que aprovechan las aglomeraciones para generar desmanes, robos y eso. Ahora, Y vos sabés que, sí, a mí me parece que más allá de eso que es verdad, y que como vos decís hubo 4 millones festejando, se calcula, en el Mundial de Qatar, y no pasó nada, acá en un festejo infinitamente menor en escala menor, hubo claro, claro. espantosos incidentes, y recordemos en este momento a Franco Daniel de Pauli, el hombre de 46 años que murió por estar en Cañuelas en el medio de un conflicto de grupos que estaban teóricamente festejando algo común y empezaron a tirarse piedras, y este pobre hombre recibió un piedrazo por salir a festejar y murió. Bueno, pasó en Pergamino también, hubo tiros entre barras de los mismos grupos que se estaban peleando. Yo creo que esto refleja una violencia en la sociedad mucho más allá de bandas delictivas, ¿no? Me parece un dato importante. Ahora, vuelvo un minuto atrás, Marta, en cuanto al tema de Trump, antes de salir de eso. A mí me llamó mucho la atención que algo tan grotesco como lo de Trump, llamarlo por teléfono al presidente de la FIFA, decirle sacame la roja a este jugador porque es bueno, no haya merecido un repudio mínimamente generalizado. Los únicos que repudiaron fueron los europeos, y creo que repudiaron porque los afectaba a Bélgica, y entonces la UEFA, la Federación Europea, tuvo que protestar. La prensa sí tuvo una gran actitud, la prensa en general, una gran actitud. Pero la sociedad, bueno, hay muchas cosas que si te benefician, si te perjudican, ahí te enojas. Tal cual. Yo quiero mencionar porque no es ajeno a todo esto. Ojalá sigan los triunfos de Argentina, ojalá sigamos festejando y ojalá que esto nos haga felices. Pero quiero mencionar algo que escribió un amigo que creo que lo hemos invitado sí, lo hemos tenido invitado en el programa, es uno de los héroes cívicos, en este caso de San Isidro, Guillermo Arbolella. Sí, Y él tiene un newsletter y esta semana justamente la referencia eres a un libro de Ah, Oppenheimer, de felicidad. Cómo Sí. salir del pozo, y entonces menciona las recetas para lograr la felicidad. Nosotros podríamos decir, bueno, ganar el mundial, pero además hacer crecer la economía, vivir en democracia, combatir la corrupción, dar clases de felicidad en las escuelas, medir la felicidad, tener un propósito como país, aumentar las actividades comunitarias, más espacios verdes, estar menos obsesionados por el estatus y mirar para adelante. Me parece muy fantástico bueno. para tener en cuenta. Y los países, el orden del índice de felicidad de los 10 primeros países, fíjense ustedes, es Finlandia, Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo, Suiza. Argentina ocupa el lugar 44. Bueno, yo iba a hacer una mención en ese sentido, ustedes lo habrán Espérame un visto. minuto, Ale. Puede ser Sí, que para que la audiencia, si dale. quiere, lo busque. El blog que plantea Marta se llama Café y Misceláneas, Ok. de Guillermo Arbolella. O sea, si te metes en la web Café y Misceláneas con Guillermo, dice, allí puedes entrar al blog y leer este análisis interesantísimo del libro de Oppenheimer, Cómo salir del pozo. Sí, Y además seguramente muchos otros también. este newsletter tiene una columna semanal, así que es bueno seguirlo. Son muy interesantes las notas. Buenísimo. No, yo a lo que digo, ustedes lo habrán visto, hay cosas muy emotivas y muy lindas en el lado del derecho de este mundial. Ni hablar
verlo a Messi llorar de esa manera, alguien que ganó todo lo que se puede ganar, que es un ídolo para los tiempos, que está totalmente consagrado, que erró un penal, que tenía un mal día, que verdaderamente no le salían las cosas y que sigue insistiendo hasta convertirse en el que da vuelta al resultado, con una asistencia y con un gol y con ese espíritu. Bueno, en otra línea ya más grupal y de comunidad, a mí me causó una emoción enorme ver los festejos de Noruega. Yo no sé si ustedes vieron que ellos se ponen en la cancha, pero después lo hacen en las ciudades y lo Sí, hacen remar. masivamente el remo colectivo, Sí, ¿no? sí. Con un espíritu que no es estrictamente de vikingo, en el sentido vikingo, uno se lo imagina como una cosa agresiva, fuerte. No, es espíritu comunitario. Y Haaland, el máximo ídolo, tremendo goleador, marcando él el ritmo después de la victoria de octavo de final. Bueno, era una cosa hermosa, ¿no? Que se dice, eso es equipo, eso es grupo, eso es pertenencia, ¿no? Bueno, y después otra cosa, esto medio al margen. La alegría de Paraguay, que había perdido con Estados Unidos 4-1, y luego Ujú. Bélgica le ganó 4-1 a Estados Unidos, y los belgas salieron a decir cosas muy cómicas, como diciendo, bueno, y ahora Sí, sí, además haciendo el bailecito de Trump, ¿no? De alguna manera fue como decir, bueno, usaste todo tu poder, pero nosotros jugamos y esto es un juego. En el juego, sí, sí, yo creo que es una gran cosa. Hubo grandes resultados de Paraguay muy importantes. La eliminación de Alemania por Paraguay fue un hecho histórico en el fútbol. Y además Paraguay hizo un gran partido a Francia. Ahora, en ese sentido, hay también del revés cosas muy horribles, ¿no? Por ejemplo, la senadora paraguaya Celeste Amarilla, que le dijo a Mbappé después de ese partido, camerunés colonizado fingiendo duro ser francés. Una senadora, ¿no? Una representante popular. Yo no sé, o es demagogia, o es imbecilidad, o O verdaderamente ambas, o ambas. o ambas, pero hay un componente racista en todo esto que muestra que el racismo no es un fenómeno aislado, extraño, de pocos. No, no, el racismo está dentro del ser humano. La posibilidad de discriminar, de agredir, de descalificar, es parte, hay que reprimirla, por eso hay que enfrentarla, porque es muy fácil generar reacciones Sí, racistas. no hay manera de reprimirlo porque como vos decís, viene en el combo, ¿no? Del ser humano. Sin embargo, lo que sí hay que promover es aquello que detiene, ¿no? El edadismo, el racismo, es decir, el sexismo, todos esos sismos que están como componente natural en nuestra estructura. ¿No? Pero vos tenés el gen egoísta y tenés las neuronas espejo, o sea, también la cultura y vos mismo, tu propia responsabilidad con las Es consecuencias así. de tus actos, sí, te mantienen en uno u otro lugar. Siempre está en tensión, ¿no? El sí, bien y el mal. yo quiero mencionar un artículo de esta semana de un amigo que lo hemos tenido también en el programa, Oscar Oslak, que refiriéndose al Estado dice topos o castores. Y leo alguna Ajá, qué cita. buen título. Buenísimo, porque dice, el presidente, es decir, se refiere a Milei, llegó al gobierno definiéndose como un topo que vino a destruir el Estado desde adentro. Y agrega, los topos son animales voraces que cavan túneles y destruyen estructuras desde abajo, trabajando casi invisiblemente. ¿Necesita Argentina un topo o más bien un castor? Los castores son constructores natos, diseñadores de entornos, animales cooperativos que transforman el ecosistema. Metafóricamente, a diferencia de un topo, un castor sería un constructor estatal inteligente. Qué bueno, qué buena, Es qué buen genial, de una concepto. lucidez, Sí. Oslak. Espectacular.
Además, una lucidez pragmática, porque ha mejorado nuestro estado, aunque no parezca en algunos momentos de nuestra historia, pero él hizo mucho para profesionalizar el Estado e impulsó gobierno abierto. O sea, es No, una no, persona sigue, importante, ¿no? sigue impulsando Sí, el tenés razón, no hay que hablar en pasado. gobierno abierto y más Y todavía Estado abierto, de sí, abierto que incluye a los tres poderes, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Yo quería hacer un comentario cerrando un poco el tema más del mundial, las reflexiones en torno a eso, con respecto al doble estándar, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad, esto lo hemos charlado nosotros con nuestros nietos ayer. Es decir, cuando si hay algo que te marca tu posibilidad de doble estándar, es un partido de fútbol. Porque si vos te preguntás frente a una sanción del árbitro en determinado sentido, ¿qué sentirías o qué pensarías si hubiera sido al revés? Es decir, si en lugar de tocarte a favor te toca en contra o en lugar de tocarte en contra te toca a favor. Ahí es como que entras en un grado mínimo de racionalidad, podés disfrutar más el deporte y salir del fanatismo, ¿no? Yo digo, si a Argentina le hubieran anulado un gol, como le anularon el segundo gol ayer a Egipto, por una jugada que había ocurrido unos cuantos segundos antes y que no tuvo nada que ver, para mí, ojo, bien anulado, pero si se lo hubieran anulado a Argentina y Argentina hubiera perdido por eso, estarían 47 millones de argentinos en la calle gritando que nos han robado. Entonces, me parece que es un buen momento para pensar las cosas del derecho y del revés. sí, sí. Y además esto, construir con la mentalidad de un castor y no destruir como un topo, ¿no? Tal cual, tal cual. Alejandro, yo hoy estoy como Mercedes, se me escapó el tema del tiempo. ¿Cuánto nos queda? Porque yo te quiero pedir algo. Tenemos 5 minutos, 6 minutos más todavía. Podés leerlo, ¿no? Ale, va, vos, Marte, pedirlo. No, 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 no. No sé de qué están hablando. No, yo quiero, si me permiten, yo quiero explicar. Justamente la semana pasada vos hiciste un comentario muy elogioso respecto a la presentación de mi libro y yo dije, entre otras cosas, que lo que uno vive, sobre todo en el paso entre la adolescencia y la juventud, que en general es el periodo de la escuela secundaria, es tan fuerte y nos acompaña toda la vida y yo creo que vos vas a cumplir un aniversario muy importante con tus compañeros del colegio y es algo que a mí me parece magnífico y te voy a pedir que lo leas para regocijo de todos. Bueno, es muy breve, sí, cumplimos 55 años de egresados con los muchachos, como decimos, que por supuesto a partir de determinado momento, Y muchachas, por muchachos favor, y Ale. muchachas, claro, desde ya, obviamente, no, no, no. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Es una anécdota rara. La mía fue la última división no mixta de la historia del colegio. Fue la última promoción que tuvo una división no mixta y yo tuve la desgracia de que me tocara estar en esa, en los sorteos que se hacían Ah, del o sea lugar. que realmente son los Así que muchachos. los de mi división sí, pero el festejo es de toda la promoción. Así que son Ah, las 8 divisiones Ok, juntas. ok. Así que son los muchachos y muchachas. Bueno, yo iba simplemente manejando de Buenos Aires a Pergamino y me surgieron estos poquitos versos que dicen, en aquellos tiempos de búsqueda insaciable y utopías cercanas, donde la idea de límite era solo una compleja noción matemática, cantábamos con nostalgia premonitoria, todo concluye al fin, pero en esencia la vida era el presente y nada más. Qué wow. bueno. Aplausos, aplausos. Me gusta todo ese poema. Me encantó la idea de utopías cercanas. Cercanas, sí, muy, Sí, muy las bien. teníamos y cercanas y decíamos, Tal no, cual, pero tal cual. 10 años este país va a ser, lo vamos a hacer distinto, bueno, y Bueno, así, pero es interesante porque así hay que pelearlo, como un poco lo peleó la selección ayer, que lo convirtió en una utopía cercana.
Y esta idea de límite, que obviamente parece un poco ya intelectualosa y bien del Buenos Aires, pero es cierto, el único límite que concebíamos era el que nos enseñaban en matemática, que en aquella época se empezaba a enseñar. La idea de límite, de tiende a, pero nunca llega, esta historia. Bueno, yo creo que hay que recordar y tener presentes eso, ¿no? Porque como dicen ustedes siempre, que en todo caso la vida es cada instante aprovecharlo y vivirlo, ¿no? Yo hay una breve mención, si no les molesta, que quería hacer. Hay una nota muy interesante hoy de Gabriela Saijas, en Clarín creo que está, profesora de Constitucional, jueza de Cámara de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que el título es No criminalizar la migración, y recuerda que el preámbulo de la Constitución, que es original de la Argentina, que no estaba en la Constitución de los Estados Unidos, que lo crearon nuestros constituyentes, invita a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y se refiere justamente... ¿Por qué no tenés el preámbulo ahí a mano? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso me lo acuerdo, podría decirlo, no los representantes, pero es un poco largo. Recuerdan ustedes que Alfonsín era un muy buen interpretador del preámbulo de la Constitución argentina. Sí, lo que pasa es que esta profesora lo que dice, cita esto, y dice que hace muy poco el gobierno habilitó una línea 134 para que cualquier persona denuncie a migrantes en situación irregular, presentándolos como una amenaza a la seguridad. Y de ahí va a la ley de residencia de 1902, que permitía expulsar a los que peleaban contra las dictaduras de aquellos momentos, a la de Onganía, a la de Videla, y normas posteriores que inclusive siguieron posibilitando medidas muy duras. Hay un DNU de este gobierno, el 366 del 25, que facilita las expulsiones y modificó la ley de migraciones. Y yendo al derecho, cita un fallo de la Cámara Electoral Nacional, en el caso Yang Liping, del 30 de junio, es decir, ahora, hace menos de 10 días, que admite la ciudadanía probados los requisitos, aunque el ingreso haya sido ilegal, revocando una situación donde este hombre ya estaba expulsado de la Argentina. Es decir, un dato que me parece que en este contexto de tanta predisposición al racismo vale la pena mencionar, ¿no? Bueno, ahora sí estamos en la hora. Vamos a la pausa y después tenemos una gran entrevista de la que se van a enterar quienes nos escuchen, ¿eh? Y nos vamos a la pausa con una canción muy, muy bonita que tenemos que cantar los 47 millones de argentinos hoy, que se llama Qué hermosa canción. Ya volvemos. Qué hermosa canción, qué hermosa canción que cantaba caminando con el sol, caminando, una mano y luego dos, caminando con el sol. Qué hermosa canción, nos ayudan. A ver. Qué hermosa canción. Eso es. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción. Qué hermosa. Ay, ¿qué es esta canción? Qué hermosa. Tu canción, mi canción. Qué hermosa. Que cantaba todo el mundo. Qué hermosa. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Bueno, estamos de vuelta en muy buena compañía, ciertamente. Muy, muy interesante estar con Juan Manuel García González. Juanma, dice Mercedes. Sí, vos presentalo, por porque, favor. A ver, si estuviéramos en España, decir que alguien es un catedrático, es imposible que yo le diga Juanma a un catedrático en España, queda muy irreverente. Pero da la casualidad que Juanma
Juan Manuel García González, como vos lo nombraste recién, es sociólogo, es demógrafo, es una persona que es verdaderamente está en la academia, pero además genera conocimiento crítico y genera este pasaje de lo que es la demografía a los testimonios. Y como decía Marta en la previa, ella lo conoció a Juanma acá en la Fundación Navarro Viola cuando presentó una investigación con personas centenarias y supercentenarias de España, a quien les hizo una serie de preguntas, digamos que metodológicamente cumplió perfecto con la metodología, pero lo interesante es que llevó a estas personas a hablar de su vida, de 100, 102, 103, bueno, ya nos va a contar no Juan Manuel. Porque yo quería hablar de eso. Ah, bueno, pero está bien, es como un título, una pincelada. Pero además yo también quería decir que como estuve y vi esos videos maravillosos, hago así porque los videos estaban un poco más arriba, vi esos videos maravillosos y algunos filmé y después los difundí entre amigos y demás porque la verdad era un regocijo cada video y cada una de las personas que se manifestaba allí. Ahora te dejo. Yo digo, esa es una pincelada de la otra que vamos a charlar. Tiene que ver con un libro que compiló Juan Manuel sobre un tema que, si bien no es lo mismo, de alguna manera complementa, que tiene que ver con soledades, ¿no? El libro trata sobre soledades y ya Juanma nos va a aclarar cuáles son aquellas preguntas, ¿no? del libro que desafía nuestra sociedad. Bueno, ¿le hago la primera pregunta? Dale. Mira vos, qué bien. Te dejé hablar. No puedo creer. El título es Soledades, Diversidad y Desigualdad y explora las múltiples caras de la soledad. Entonces, yo ahí te quería preguntar dos cosas. Por un lado, si se puede decir, un poco en función del título y de lo que dice el libro, que la soledad atraviesa en forma transversal a nuestra sociedad hoy. Y por el otro lado, ¿cuánto inciden factores como la diversidad y la desigualdad en este tema de la soledad? Bueno, un gustazo estar rodeado de gente tan estupenda en este marco tan maravilloso y en esta fantástica radio. Qué buenísimo encontrarnos y qué buenísimo hablar de estos temas tan fundamentales en las sociedades del siglo XXI, la española, la argentina, y creo que en estos temas de longevidad, envejecimiento y en concreto el de la soledad, el de las soledades, es básico que lo pongamos sobre la mesa, que lo conversemos, que lo debatamos y que reflexionemos sobre ello, especialmente porque atraviesa a todas las sociedades y a toda la sociedad. En general, cualquier persona en algún momento de su vida se puede sentir sola. Eso nos ocurre a mucha gente, nos ha ocurrido seguro en algún momento, a todas las que estamos aquí, a todas las que están escuchando. Pero cuando hay mucha gente que a la vez, en un mismo momento, se siente sola, estamos ante una problemática que tenemos que pensarla muy bien. Desde la ciudadanía y desde lo público, desde la ciudadanía y desde la empresa privada y la colaboración entre todas. Obvio que atraviesa toda la sociedad y lo hace en esa desigualdad que igualmente atraviesa a toda la sociedad. Estamos en un entramado en el que desde hace muchísimos años hay una diversidad de actores, de actrices, que cada uno con sus características y cada uno con una expresión de sus compañías y de sus soledades. En ese sentido, lo que tratamos de hacer en el libro es recorrer a lo largo de diferentes colectivos a través de sus vulnerabilidades en ese contexto de desigualdad, especialmente creciente en algunos entornos por circunstancias probablemente derivadas del contexto más neoliberal en el que se ha insertado este siglo XXI, cómo la viven y cómo la hacen o cómo la experimentan esa soledad de una manera diferencial. ¿Y van notando avances en el tratamiento de esto? Es decir, éxitos, por llamarlos de alguna manera, o todavía no hay demasiada conciencia? Muy buena pregunta, porque cuando tratamos estos temas de soledad, especialmente desde la academia, lo habla mucho con Mercedes, hacemos muchos diagnósticos, hay un 47% de soledad entre los mayores, no sé qué. En los jóvenes es creciente desde la pandemia, damos muchos números, pero muchas veces nos falta dar soluciones para dar éxitos.
Yo creo que una primera parte, que es esa concienciación, está presente especialmente desde la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay un fenómeno creciente en números. Y creo también que nos hemos dado cuenta de que hay un fenómeno creciente en experiencias, en esa diversidad que hablábamos antes. Y no tengo claro que haya éxitos, pero creo que ese punto de partida es un pequeño paso para que podamos avanzar todos de la mano, en colaboración con los diferentes sectores que formamos en la sociedad, para poder hacerle frente y estos eventos que organiza una de las organizadoras es Mercedes, y que te ha tenido a vos en 2 oportunidades acá, son realmente muy importantes. Después hay comentarios al respecto, intercambios por WhatsApp, y bueno, es una manera de ir tomando conciencia, pero seguramente, como vos sabrás, falta mucho aún, ¿no? Sí, a mí me parece importante, decíamos, esto de la paradoja de presentar un libro que la mayoría de la gente que está en la presentación no lo ha leído, y esto sucede con la audiencia muy probablemente, ¿no? El libro, a mí me gustaría que vos des el nombre completo, y que la editorial es Cascada, que está editado en España y que se consigue por internet, pero sobre todo que nos des algunas pautas de cuáles son los tipos de soledades. ¿Por qué el libro no se llama Soledad no deseada? ¿Por qué se llama Soledades? Y en qué medida esta obra coral está hablando de interdisciplina. No una sola disciplina se puede hacer cargo de comprender un fenómeno tan complejo. Y tampoco, en función de la pregunta que planteaba Marta, hay una sola solución, porque hay distintos tipos de soledades, y entonces sería interesante que vos nos comentes un poco esto práctico que plantea el libro. Claro, sobre todo, es esencial hablar de soledades, porque es lo que tenemos en la sociedad, además desde diferentes prismas. Por un lado, porque si bien en general en la academia definimos soledad para estudiarla, en el fondo hay muchos tipos de soledad. Hay una soledad individual, más emocional, hay una soledad social, una soledad que podremos llamar romántica, otra soledad que me interesa muchísimo, que es la soledad existencial, cuando te empiezas a desconectar del mundo que te rodea, ya no solo de las personas, sino de lo que tienes alrededor, y es muy complicada de enhebrar una vez que la empiezas a sentir. Y no solo eso, sino que también tenemos esos colectivos que experimentan la soledad de un modo diferente. El colectivo LGTBQ, por ejemplo, personas privadas de libertad, personas que viven en residencias de larga estadía institucionalizadas, personas mayores frente a personas jóvenes. Es decir, tenemos una diversidad de experiencias de soledad. Es más, aunque tomemos un mismo grupo de personas, por ejemplo, las personas jóvenes, esas mismas personas es un grupo muy heterogéneo, que de la misma manera van a experienciar la soledad de manera diferente. Y es más, incluso aunque tengamos un grupo muy homogéneo, dentro de ese grupo de jóvenes, cada una de esas personas igualmente va a experimentar la soledad de una manera. Si le preguntamos a una persona cualquiera que se siente en soledad, ¿por qué te sientes así? ¿Y cómo te sientes así sobre todo? ¿O cuál es lo que sientes ahora? Nos van a decir diferentes expresiones. Por lo tanto, es esencial hablar de soledades. Es lo que hemos intentado en el libro. Intentar recoger todas esas experiencias desde colectivos, intentando también sobre todo aportar o haciendo emerger recomendaciones para que podamos tratarla. Y yo te pregunto, de acuerdo a vuestra experiencia, ¿cómo inciden las pantallas, la informática, la inteligencia artificial, los celulares, cómo inciden, ya sea mejorando, no me parece, o empeorando esta situación o este sentimiento de soledad? Fundamental. Es una pregunta con una doble respuesta que tiene un doble filo. O sea, las pantallas, el internet, Sentite cómodo. Claro, toda evolución tecnológica, sea la que sea, pues tiene su parte buena y su parte, vamos a llamarla menos buena, por ser optimistas en este mundo. Un uso bien tratado de las nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, apoya mucho a las relaciones sociales, especialmente porque mucha gente se va encontrando en un entorno enormemente complejo en la manera ahora actual de poder tratarnos, de globalizar las relaciones. Eso lo veo bien. ¿Cuál es la parte, efectivamente, que es más compleja
y creo que sobre la que tendríamos que pensar en torno a cómo puede fomentar esa falta de compañía, especialmente a la inteligencia artificial, que yo creo que es la que nos encontramos ahora más metidos de lleno, pues especialmente cuando la tratamos como si fuera nuestra amiga, nuestra compañera, o lo que es más importante, como si fuera nuestro terapeuta. Mucha gente está usando a la inteligencia artificial como un terapeuta, lo cual es enormemente difícil. O como médico clínico, le hace preguntas que dice, no, total, ¿para qué voy a ir al médico? Ya le pregunté a la inteligencia artificial, claro, como la llame, porque algunos le ponen sobrenombre. Efectivamente. Uno de mis nietos la llama Chachi. Sí. Le pregunto a Chachi. Ahora, vos sabés que en esa línea te cito, ¿no? Vos decís, a pesar de vivir en un mundo cada día más interconectado, nos sentimos cada vez más solos. Uh-huh. Este es un argumento esencial para ubicar a la soledad como un problema de salud pública. Uh-huh. Me parece que es un cambio en el enfoque, ¿no? Y como cuestión central en la agenda sociopolítica de nuestras sociedades. Ahora, yo veo a nuestros dirigentes, más allá de sus múltiples falencias que todos conocemos, y no escucho a nadie hablar de este tema. Uh-huh. ¿Está tan ajena la dirigencia a este problema como un problema de salud pública? Contestá por España, porque sí, no por sabés España, acá, sí. Porque a mí me parece importante la diferencia, ¿no? Claro, realmente, bueno, en Argentina, sinceramente, lo desconozco. Yo creo que, bueno, en España, por ejemplo, ahora se ha hecho una estrategia estatal frente a la soledad, en la que, bueno, tuve la ocasión de participar en la génesis, y es un paraguas que nos sirve para poder hacer acciones de intervención, de prevención. De prevención es fundamental y por eso es un problema de salud pública. La salud pública se trata al final de prevenir enfermedades realmente o de prevenir problemáticas. No creo que la soledad sea una enfermedad, ni mucho menos. Pero lo que sí creo es que al ser la soledad un fenómeno estructural, no creo que debamos hacer acciones específicas desde el Estado frente a la soledad, sino que desde el Estado central, vamos a llamarlo, deberíamos corregir aquellas fallas de la sociedad que hace que la soledad pueda aumentar, porque al final hacer algo frente a esa multiplicidad de soledades me parece muy complejo, pero disminuir la desigualdad, aumentar los espacios comunitarios, fomentar la participación cívica, ampliar las zonas verdes, ampliar las veredas, poner bancos en la calle. Creo que eso es una cuestión política y muchas de ellas de muy fácil solución. Y eso hace que se incrementen los espacios de socialización y así baje la soledad. Qué bueno todo esto que acabas de decir. Ojalá te estén escuchando, por ejemplo, acá desde el gobierno de la ciudad, ojalá te estén escuchando dirigentes políticos y digan, esto podríamos hacer. Sí, lo están haciendo. De hecho, estuvieron invitados en el panel de buenas prácticas. Por ahí lo están pensando, Mercedes. No. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el área con quien hicimos este encuentro de bienestar ciudadano se llama, además de tener estaciones saludables en las plazas, trabaja con esta temática, y así igual que vinieron de Córdoba, impresionante el apoyo que nos dieron, vinieron de Córdoba, hay un observatorio de soledad no deseada en la ciudad de Córdoba que está funcionando y que nos dieron algunos de los hallazgos y algunas de las cuestiones, porque primero hay que entender qué está pasando, porque como dice Juan Manuel, hay diversidad de soledades y es muy diferente cómo abordar la articulación, los espacios de intercambio con la gente joven que con la gente más grande. Y por eso mismo las estrategias tienen que ser multiactorales, aún dentro de los mismos espacios gubernamentales. Sí. Pero quisimos mostrar cómo, por ejemplo, el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, la directora Marisa Eisenberg, está trabajando hace mucho tiempo con lo que se llama ciudadanía saludable y sanitaria, porque la ciudadanía es la que tiene que hacerse cargo del autocuidado y esto que planteaba Juan Manuel de prevenir, ¿no? De promover la salud y el bienestar. Así que fue muy... y además hubo empresas de investigación y de datos, en Voices, que vino Constanza Sili, le hemos invitado muchas veces al programa, y la gente de la Universidad de El Salvador, que mostró datos de la ciudad de Buenos Aires sobre la intersección género masculino y más de 60 años,
cómo administran y cómo gestionan y con qué tipo de actividades se sienten convocados. Y por otro lado, Constanza planteó cómo está la situación de la soledad no deseada en el mundo y acá en Argentina. Y lo bueno es que se están haciendo o se están generando actividades y estrategias para, como decía Juan Manuel, fomentar la articulación y que la gente se encuentre. Después, como resultado, va a disminuir la soledad, pero no hay que empezar por la soledad, porque como dice, es de muy difícil abordaje y de pocos resultados. Si uno va tratando disperso, ¿no? Sí, si me permitís una anécdota real de mi madre. Mi madre sale a pasear todas las tardes, siempre da el mismo paseo. Cádiz. En Puerto Real, en Cádiz, en Andalucía, en España, siempre da el mismo paseo. Y siempre a la misma hora y siempre se encuentra con la misma gente. Entonces, bueno, siempre se encontraba con Miguel y una de las cuestiones que hacía mi madre, aparte del paseo, era hablar un rato, salir de casa, porque, bueno, siempre está bien salir un ratito, hablar con otra gente y encontrarse con los mismos de siempre. Siempre se encontraba con Miguel. Y un día no se lo encontró. Y otro día no se lo encontró y preguntó a los vecinos qué le pasaba a Miguel. Y dijeron, es que han quitado el banco. Dice, ¿pero qué banco? Dice, el banco que hay en el camino, en el intermedio del camino de su paseo diario. Entonces, como habían quitado el banco, Miguel no podía pararse a mitad de camino a descansar 10 minutos para hablar con las personas, porque no podía hacer todo el camino de una vez. Por lo tanto, Miguel dejó de salir. Mi madre dejó de encontrarse con Miguel y dejó de hablar con él. Y aparte, Miguel, al dejar de salir, dejó de encontrarse con gente, pero a la vez perdió cierta capacidad física que luego, una vez que repusieron el banco, tras muchas... Te iba a preguntar, ¿repusieron el banco? Tras reponer el banco, Miguel ya no estaba bien de las piernas. Entonces ya dejó de salir. Entonces, al final, fue una rueda que afectó primero a Miguel, después a mi madre y luego a todas las personas que en ese pequeño y microentorno se seguían encontrando en el paseo de media hora de la tarde. A mí me parece que acabas de resumir buena parte de lo que se puede hacer y del problema con una anécdota aparentemente muy sencilla, pero efectivamente es así. Una de las cosas que yo más siento cuando tengo la suerte de estar en Madrid, como te decía, tengo una nieta viviendo allí, es eso, es la cantidad de espacios de encuentro que hay, la cantidad de lugares, y no solamente eso, agreguemos algo que ustedes por ahí no lo toman así, pero nosotros sí, la absoluta seguridad de que podés estar sentado en un banco en cualquier lugar de la ciudad sin que te pase nada, que es la otra responsabilidad del Estado, que es muy importante. Claro, que la gente camine segura, que viva y habite segura la comunidad, la ciudad en la que vive, ¿no? Sí. Absolutamente. Ahora, yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin que Juan Manuel nos hable de esa investigación que dirige sobre personas mayores de 100 años. Yo escuché una larga entrevista que te hicieron, un seminario tuyo sobre el tema, me dejó apasionadísimo. Y sobre todo por el enfoque, que no es la búsqueda de cuántos son, de dónde viven. Eso ya lo hizo cuando todo era eso jovencito. Esa parte. Claro. Como demógrafo. Y ahí lo dice, esto no es lo demográfico, esto es testimonial, testimonial y emocional. ¿Cuáles son las emociones de esas personas? ¿Por qué quieren seguir viviendo o por qué ya no lo quieren? Háblanos un poco de eso. Sí, esto es lo que se veía en los videos. Marta dijo el título, que es fantástico, de la investigación. Vamos, que son 100 años. A vivir, que son 100 años. Pues la verdad es que si hay un proyecto que me ha hecho especial ilusión siempre es este de las personas centenarias y de las entrevistas que les hacemos. Como académicos muchas veces tenemos investigaciones muy densas, pero esta realmente es de las que te llenan y de las que te hace sentir orgulloso de decir, pues estoy investigando algo que realmente creo que vale la pena y que me está completando. Y la verdad que es muy bonito. Entrevistamos a personas de 100 años o más. Hemos ya hecho muchas entrevistas, casi 40. En esta última etapa llevamos 9. Incluso hay personas que hemos entrevistado dos veces a 3 personas, un año después de entrevistar a la primera vez, para ver qué tal le ha ido ese último año y preguntarle pues de nuevo cuáles son sus ilusiones, que es una pregunta fantástica, cómo ve el futuro, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le pone triste, cuáles han sido los eventos más traumáticos de su vida, porque lo que queremos fundamentalmente es conocer cómo se siente, cómo se ha sentido a lo largo de su vida, especialmente en esta última parte, en la que tiene ya 90, 95, cómo se sintió cuando tenía 99 e iba a cumplir 100 años, o cómo se sintió cuando tenía 106 e iba a cumplir 107, siendo a lo mejor la persona más longeva de Sevilla. Y las historias que cuentan son, en general,
muy normales, si podemos utilizar esa palabra, pero al final apasionantes, no solo por el tiempo, sino porque al ir desgranando cada una de las historias de vida, las vivencias que han tenido, son realmente vidas apasionantes. Y que además lo hacen con total humildad, como si cumplir, yo qué sé, 112 años, que ha sido la persona más mayor que hemos entrevistado, fuera algo que lo hiciera todo el mundo. Sí, y es algo tremendo, porque lo hacen con una honestidad vital que me parece maravillosa. Y ese proyecto vos lo hacés con tus alumnos de la universidad. Lo hacemos normalmente con estudiantes, un proyecto intergeneracional realmente, porque tenemos a las personas de 100 años, luego me tienen a mí, que no estoy tan cerca de los 100 obviamente, y luego mis estudiantes con 21, 22 años, que son las que principalmente hacen las entrevistas y son las que ven qué es esto de hacer ciencia amable, que lo hablamos mucho también con Mercedes, ciencia cercana, y son unas experiencias muy bonitas. Todas quedan encantadas y seguimos trabajando con ellos una vez que acaban, incluso a veces la carrera, se siguen quedando en el proyecto porque realmente te llena muchísimo como persona y como investigadora social. ¿Y qué hallazgos podés comentar para que la audiencia capte esto que vos decías? ¿Por qué ustedes quedan tan plenos como personas y tan contentos de aplicar las ciencias sociales a mejorar la vida de la gente? Por lo menos en este caso, a comprender qué es este terreno desconocido de vivir 100 años. ¿Cómo se vive? Primero cómo se llega y después qué pasa ahí, ¿no? Que es un terra incógnita. La pregunta que nos hicimos al principio, esto empezó en finales del 2017, que nos hicimos, yo había estudiado mucho a las personas centenarias, pero una pregunta fundamental era, ¿cómo se siente una persona por tener 100 años o más? Y eso solo te lo puedo contestar una persona que tiene 100 años o más. No te lo puede contestar nadie. Muchas veces contestamos por otros colectivos y le ponemos voz a otros colectivos sin formar parte de ellos, que es una de las fallas que tiene a veces nuestros procedimientos de recolección de datos y demás, pero en este caso eran los que nos tenían que decir algo. Y si bien es verdad que no tenemos una muestra enorme, sí hay ciertas regularidades en las que casi todas las personas coinciden. Son personas, recordemos, de más de 100 años, cognitivamente perfectas. Las entrevistas suelen durar 2 horas, 2 horas y media, y acaban porque nos cansan, porque nos tenemos que ir porque ya no podemos más. Pero nos dicen, ya os vais. Sí, porque se cansan ustedes, no ellos. El otro día estuvimos hasta las 10:15 de la noche, ya dijo, tengo que cenar, tengo que quedar nosotros. Genial. Y ya nos invitó a ir 4 meses después del verano, porque tenía que ir a la playa, bueno, una historia. Pero a lo que iba son esas regularidades. Y yo creo que hay fundamentalmente 3. La primera que hemos encontrado es una espiritualidad, la voy a llamar así, grandísima, un apego a algo, cada uno cree lo que cree, obviamente, que han mantenido a lo largo de toda la vida. Sea lo que sea, cada uno cree en lo que quiera creer. La segunda, que yo creo que es la fundamental, una actividad a lo largo de toda la vida. No han parado. Siempre han tenido un propósito, algo que hacer. Cuando estaban trabajaban para sacar a la familia adelante en un contexto más complejo. Cuando se jubilaron, siguieron haciendo cosas con los nietos, con las nietas. Empezaron a pintar, empezaron a viajar. Hacían siempre algo. Y aún con 100 años, siempre hacen algo. De hecho, hace medio año entrevistamos a una persona en mi pueblo, de Puerto Real, con 104 años, cumplió 105 ahora, y que fue represaliada durante la Guerra Civil. Y con 103 años se aburría y se apuntó a una asociación de labores para hacer crochet, para hacer punto de cruz, para tejer. Y es ciega, igualmente, no importa. Pero se apuntó porque quería hacer algo más de lo que estaba haciendo en casa. Entonces, claro, son esos propósitos con esa espiritualidad unida también a una extensa y a una densa, sobre todo, red social y familiar, claro, es lo que hace que uno llegue así a 100 años. Obviamente, hacer estas 3 cosas no te garantiza llegar a 100 años. No. Lo que encontramos es que en esas personas esto se repite. Claro, gracias. Condimentos de genética, obviamente, de una cantidad de cosas. Pero estás hablando de alguien que vivió un fenómeno tan tremendo como la Guerra Civil. Bueno, nosotros tenemos acá varios ejemplos, entre ellos uno paradigmático, una sobreviviente del Holocausto. De Auschwitz, concretamente. 100 años cumple ahora o ya cumple cumplido, ahora, y yo a veces le encuentro, vive por mi barrio, le encuentro,
nos saludamos, charlamos, algunas veces tomamos un cafecito y bueno, y tiene esto que decís, espiritualidad, fuerza, actividad continua. Es una curiosa de la historia, le encanta leer, la literatura, leer. Tiene dificultades en la vista, pero se inventó una especie de lupa con una, no sé, un velador en su habitación y lee. Nos explicó Tremendo, cómo era el mecanismo. tremendo. ¿No? Bueno, ya que la mencionamos, hablamos de Lea Sajaque de Novera, ¿no? Sí. A quien tuvimos el privilegio de tenerla dos veces en entrevistar el programa. y además justamente esa espiritualidad de la que vos hablas, que no necesariamente tiene que ver con la religión. En el caso de ella, una sobreviviente de Auschwitz, yo no le escuché media palabra de violencia, de rencor, de bronca. Es todo construcción de paz, todo construcción realmente de amor, una maravilla. Con su número tatuado en la muñeca. Puede ser buen inicio para comenzar el proyecto de centenario, de centenarias en Argentina. En Argentina. Claro que sí, gracias Juan Manuel. Juan Manuel García González, muchas gracias por tu participación. Yo quiero aclarar solo una cosa que está en el currículum de Juan Manuel, y es que él siempre está listo para unas cervezas y una paella. Me pareció un dato interesante. Contar con ello. Nos tenemos que ir allá a comerla con él, ¿no? Bueno,